Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, tutorial entre comillas, porque no os traigo un tutorial paso a paso, sino que os traigo como una especie de idea para que podáis editar vuestras fotografías. El efecto en cuestión es este que estáis viendo de fondo. Partimos de la foto original, que sería esta, y obtenemos esto otro. ¿Por qué no os voy a hacer el tutorial paso a paso? Porque aunque la técnica en sí es súper sencilla, ya vais a verlo, lo cierto es que es una edición que requiere de bastante paciencia y un poquito de tiempo, porque ahí donde lo veis, esto me ha llevado a hacerlo más o menos una hora. Bueno, también es verdad que me he distraído whatsappeando por el medio, pero más o menos una horita me ha llevado. Bueno, pues este efecto en cuestión es un efecto pop art o pretende parecerse al efecto pop art llamado WPAP, que son las siglas de Wēdas Pop Art Portrait. Mi inglés maravilloso, como siempre. Si vosotros buscáis en Google ejemplos de este efecto pop art, pues vais a ver que más o menos es así. Evidentemente yo lo he hecho a mi manera, he utilizado colores pastel, en fin. Ahora os voy a explicar más o menos cómo lo he hecho para que vosotros podáis intentarlo, ¿vale? Pues vamos a partir de una imagen, la que vosotros queráis, y lo primero que vamos a hacer es duplicarla. Con control J sabéis que lo podemos duplicar, ¿veis? Ahí tenemos original y original copia. Y vamos a ir a imagen, ajustes y desaturar. ¿Por qué desaturamos la imagen? Porque de esta forma estamos eliminando el color, estamos eliminando por lo tanto parte de detalle de nuestra imagen y lo estamos simplificando, con lo cual el efecto nos va a resultar más fácil de realizar. A veces el color resulta una distracción, entonces para determinadas ediciones lo mejor es desaturar la imagen, como en este caso. Si os fijáis, yo la tengo aquí arriba, que se llama calco. Bueno, pues por eso voy a eliminar esta que acabo de hacer. Y por debajo de lo que es la imagen desaturada, he creado una capa que he rellenado de un color, en este caso pues color blanco, como veis. Yo os aconsejo que lo rellenéis de color blanco, o usad el color que queráis, pero mejor color blanco. Bueno, y la capa del calco, que es la que tenemos desaturada, vais a bajarle la opacidad. Yo, por ejemplo, he estado trabajando con una opacidad del 50%, pero vosotros podéis utilizar otra cantidad. Muy bien, pues este es el primer paso y ahora vendría lo que es el efecto en sí. En primer lugar, yo lo que hice fue crear una capa vacía y en esa capa podéis hacerlo con la pluma o si no con la herramienta línea, que es más rápido. Como veis, yo aquí tengo una línea, creo que la utilicé de 5 píxeles, pero no me acuerdo. Entonces lo que hice fue crear unas guías, como esas que veis ahí en color blanco. Estas guías o estas líneas guía, me van a servir para dividir lo que es el espacio de trabajo, en este caso, en 4 sectores. A ver, vamos a seleccionarlos. 1, 2, 3 y 4. Estas líneas guía me van a servir para luego crear el fondo. Voy a volver un momento a la edición del principio. Fijaos en el fondo, como tenemos ahí, pues los 4 colores, ¿no? Y aparte estas líneas guía me van a ayudar a tener una referencia para hacer las formas poligonales en la cara. Voy a volver atrás otra vez. Si os fijáis, desde esta puntita la diagonal va por aquí y si os fijáis las líneas más o menos siguen esa línea guía. ¿Veis? Ahí las tengo. ¿Veis cómo más o menos he seguido esa referencia de las líneas? Bueno, esto es opcional, pero yo os aconsejo que lo hagáis porque en sí, si buscáis en Google ejemplos de este efecto pop art WPAP, más o menos es así. A continuación, lo que tenemos que hacer es utilizar la herramienta de pluma. Vamos a seleccionar esta opción de aquí arriba, de estas 3 que vienen, vamos a seleccionar la primera, que es la de capas de forma, y una vez seleccionada, simplemente vamos a ir acercándonos a nuestra imagen y vamos a ir creando formas poligonales, con lo cual es una técnica muy sencilla porque aunque seáis novatos usando Photoshop y sobre todo la herramienta pluma, que sabéis que algunas personas pues no os manejáis todavía bien con la pluma o tenéis dificultades para crear curvas, etcétera. En este efecto no es necesario crear curvas, quiero decir, podéis crear alguna por los contornos de la cara y así, pero se trata de hacer formas poligonales. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar pues siguiendo la línea guía. Vamos a hacer un clic por aquí, por ejemplo otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Y ya tendríamos un triángulo. Como veis, se ha creado una capa de forma. En la capa de forma tengo lo que es la máscara vectorial
y aquí un cuadradito que es un selector de color. Si hacemos doble clic sobre el selector de color se nos va a abrir aquí la ventanita para poder elegir el color que queremos darle a esa forma que acabamos de crear. Elegís el color que queráis o si no podéis trabajar con muestras. Yo por ejemplo mi edición la hice en tonos pastel y fui seleccionando muestras pastel que tenía pues aquí. ¿Veis? Vais seleccionando la muestra que queráis y ahí os la pone del color que sea. Vamos a crear otra forma, por ejemplo, desde aquí, bajamos aquí abajo, hacemos así y vamos a hacer como una especie de montañita. Y ya tendríamos otra forma. Damos doble clic en el cuadradito y lo cambiamos pues a otro color más oscuro, por ejemplo. Tratad de seguir un poco las líneas del rostro y tratad de seguir un poco también las sombras, es decir, en esta zona que se supone que hay sombras, tratad de utilizar colores más oscuros. Yo por ejemplo, voy a volver un momento a mi edición para que lo veáis, la hice a mi gusto, entonces si os fijáis es un poco simétrica. Los colores que hay en la parte izquierda son un poco los que hay en la parte derecha. Aparte usé colores pastel, como digo, no usé colores muy vivos. Usé esta forma de aquí para hacer como la sombra de los ojos. Usé este color rosita como para hacer los coloretes, es decir, esto ya es cosa vuestra, a vuestro gusto, ¿no? Pero como veis la técnica en sí es súper fácil, es hacer esto repetidas veces hasta que tengáis toda la superficie cubierta, de tal forma que poquito a poco iréis cubriendo zonas. Por ejemplo, veis aquí yo cubrí la zona del ojo o por ejemplo la zona de la frente con las cejas y todo. Hay ciertas zonas de lo que es el retrato, la cara, que tendremos que resaltar, como son por ejemplo los ojos, la nariz, la boca. Si os fijáis hay pequeños contornos para definir un poco los rasgos faciales. Esto también lo podéis hacer con la herramienta pluma, siguiendo el mismo método. Las pestañas, por ejemplo, si veis que os resulta muy difícil dibujar cada uno de los pelitos, podéis ayudaros de la herramienta línea o si no, utilizar pinceles de pestañas postizas, que también os van a quedar genial. Tengo aquí por ejemplo otra edición, como veis aquí pues ya tendría la cara completa. Y si os fijáis yo he ido creando grupos. ¿Por qué? Pues porque como veis poquito a poco vamos creando diferentes formas poligonales y al final nos juntamos con muchísimas capas de forma. No lo he dicho al principio del tutorial, bueno, del vídeo, pero este efecto podéis encontrar el tutorial en YouTube. Hay varias personas que lo han hecho. Es un tutorial que lo han explicado en inglés y lo han explicado para Adobe Illustrator. Yo la verdad os recomiendo también que si sabéis utilizar Adobe Illustrator que lo realicéis en ese programa y no en Photoshop, porque estas pequeñas formas poligonales al fin, si os fijáis, son como capas vectoriales, con lo cual en Illustrator os va a quedar la imagen de muchísima más calidad y muchísimo mejor el resultado. Pero a mí me enviaron un mensaje preguntándome si se podía realizar este efecto en Photoshop, así que en parte por eso hago este vídeo, no solo para daros la idea para que lo intentéis, sino también para un poco en respuesta a esta persona que me lo ha preguntado. Ya digo, repito, es un efecto que necesita muchísima paciencia porque tened en cuenta que mirad aquí la cantidad de capas y tenemos que ir cambiando el color en cada una de ellas, con lo cual pues necesitamos muchísima paciencia, pero es algo que se puede hacer perfectamente. Tampoco tenéis por qué seguir todos los detalles de la imagen al pie de la letra. Por ejemplo, si os fijáis yo en la imagen original, los pendientes, por ejemplo, no son así y el pelo tampoco. ¿Vale? Pero se trata de que más o menos la persona conserve los rasgos iniciales y nos va a quedar este efecto súper bonito. Creo que no se me olvida nada. Si os animáis a hacerlo, yo encantada de que me mostréis el resultado en el grupo de Photoshop o también en la página si queréis. Yo me despido, espero que este vídeo os sea útil y nos vemos en un próximo tutorial. Besitos.